¿sí? Pero igual déjanos conversando a nosotros. Sí. Ya, listo. Listo. Perfecto. No, te decía que existe una relación completamente directa entre el cambio climático y otras problemáticas también, entre la movilidad, ojo, eléctrica y no eléctrica, otras problemáticas de ciudades, ¿verdad? Que la solución va completamente proporcional también al transporte masivo o transporte público, ¿verdad? Pero ahorita ya no recuerdo la proporción de los gases de efecto invernadero por movilidad, no sé por qué me hace sentido un tema como del 8%, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Eh, entonces, relación completamente directa entre efecto invernadero, cambio climático, smog y otras problemáticas como ruido, saturación y otros temas que no solo son relacionados con cambio climático. Buenísimo. En tu experiencia como ministro, ve, hasta te tuteo de la Ah, buena pero sí, energía que obvio. Sí, tienes. sí somos de la misma edad. En tu experiencia como ministro de Ambiente, ¿qué rol crees que juega una política de transporte sostenible con el Proyecto Nacional de Movilidad Urbano Sostenible en el cumplimiento de los compromisos ambientales del país? Completamente. Ecuador tiene unos compromisos que son las NDC, que es la nota de atribución de contribución determinada, que es los gases de efecto invernadero y su proporcionalidad que vas a bajar en función a cómo vienes emitiendo menos gases. Hay unos de compromisos directos y otros de compromisos indirectos. Es en miles de millones de dólares. Entonces, los directos es lo que el gobierno tiene que proveer directamente para bajar los NDCs y los indirectos son los que el sector privado tiene que hacer. Por ejemplo, un camaronero que decide cambiar su matriz energética, ¿verdad? Pero si me hubieras preguntado, sigo creyendo que la salida a la problemática está en las acciones cotidianas de cada uno. O sea, sigo pensando en eso, pero eso es un poco ambicioso y hasta ingenuo. Yo te narro mi día y yo me levanto, abro los ojos y mi primera acción es desconectar el celular, ¿no? Para el vampiro eléctrico. Entonces, el vampiro eléctrico es este enchufe que se queda conectado para el foquito de la televisión o la licuadora o el infocus o la computadora o la impresora, ¿verdad? Yo desconecto eso y de ahí voy y me lavo los dientes con la llave apagada y la ducha y qué sé yo, y si voy a una farmacia y si son dos productos, rechazo la bolsa. Pero eso son acciones cotidianas de uno. Que lo Eh, deberíamos hacer. Qué pena que no te escuchó Gonzalo, porque Gonzalo se lava los dientes con el grifo abierto y a mí me puede dar ataque. claro, claro. Y la otra es que no necesitamos 8 mil millones de ambientalistas perfectos, necesitamos 8 mil millones de ambientalistas imperfectos. Sin embargo, luego de que voy al gobierno, me doy cuenta del poder de la política pública, cómo incide en el cotidiano, porque finalmente, luego de yo estar 30 años en sostenibilidad, Cristina, María Cristina o Chris, Please, Chris. eh, Chris, me doy cuenta del poder de la pluma. O sea, el poder de la pluma, el poder de cambiar políticas públicas que inciden una de dos cosas, o porque viene un castigo que te golpea el bolsillo, o O viene un un índice, beneficio. o un beneficio. ¿Ya? Y eso es en cascada, eso permea, eso es logarítmico, eso es geométrico, cómo se multiplican las acciones. Entonces, la incidencia de una política pública en movilidad sostenible es fundamental, pero el cambio no debería venir por quiero salvar el planeta, sino que dar incentivos, crear una política pública que tenga incentivos o que tenga castigos, los números deberían estar motivados por dólares. Entonces, ok, yo voy a renunciar a unos determinados aranceles, por dar un ejemplo en ese rubro, y a unas determinadas tarifas y unos determinados impuestos, pero porque dos cosas. Yo puedo acceder a tasas de financiamiento más baratas, una. Dos, yo accedo a beneficios de mi día a día, parqueos, impuestos, tasas o demás. Y en definitiva, tengo doble deducibilidad, tengo doble depreciación y una serie de cosas.
Eso, en mi experiencia, en 30 años de estar convenciendo a diferentes perfiles del sector corporativo, es lo único que hace tomar la decisión. Salvemos el planeta no mueve la aguja, no mueve las decisiones, no hace que inviertas más o menos, inclusive, en un vehículo de estos o en una movilidad sostenible. Entonces, la política pública para esto es fundamental, Chris, para acelerarlo. Chévere. Buenísima, buenísima tu respuesta. ¿Qué mecanismos te voy a presentar? Te voy a presentar a una persona. Venga, hola, mi rey. ¿Cómo te fue en el colegio? Hola, ¿cómo Mira, estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te llama Gonzalo como el papá? Bien, Gonzalo Muñoz Peña Herrera. Se llama Gonzalo Sebastián Muñoz Peña. ¿Estás comiendo pancito? Sí. ¡Qué rico, mi amor! ¿Quieres estar con la Oye, mami? ¿qué tal el kinder? ¿Qué tal estuvo el kinder, la guardería? ¿Del cole? Sí, sí. Qué divino. A ver, ¿qué mecanismos consideras fundamentales para que una política de movilidad, porque como tú mismo mencionas, es importante haber estos 80.000 malos ambientalistas, pero que pongan su granito, pero la política pública es necesaria y eso es lo que estamos tratando de hacer con con esta consultoría. Entonces, ¿qué mecanismos consideras fundamentales para que una política de movilidad, como la promovida por Mover, se articule efectivamente con la política ambiental nacional? Eh, Como te decía hace un ratito, en mi experiencia yo estoy en el negocio de salvar el planeta y cómo básicamente convenciendo a gente, ¿me escucha que te congelaste? Hola, hola, hola. Ahí estamos, ya. Creo que estás en mute, Chris. Estás en mute. Perdón, sí, nos congelamos un ratito, pero ya estamos bien. Sí. Eh, ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué mecanismos consideras fundamentales para que una política de movilidad, como la que estamos tratando de implementar con el proyecto Mover, se articule efectivamente con la política ambiental nacional, con la política existente? Sí. Mira, de nuevo, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica tiene la responsabilidad de liderar las NDCs. ¿Conoces lo que es las NDCs? Ok, notas de contribución determinada es como las NIF de la contabilidad que permiten comparar mi balance de Ecuador con el balance de Colombia. A pesar de que tenemos políticas diferentes de servicios de rentas y demás, las NIF es como mido mi política contable de Ecuador con una política contable del Reino Unido. El equivalente en NIF en contabilidad, pero en contabilidad de emisiones de CO2, se llaman NDCs, ¿ok? Notas de contribución determinada. Entonces, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica tiene la responsabilidad de llevar el inventario y hacer los compromisos globales ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, mis NDC se mueven así y en tal año voy a bajar tanto y el siguiente año bajo tanto y voy a cambiar la matriz eléctrica y le voy a quitar los subsidios al camaronero y demás. Entonces, se necesita una política pública que articule todos los actores, porque tú tienes un Ministerio de Finanzas que es el que rige, más allá de que el presidente es el que define, pero el Ministerio de Finanzas rige sobre los subsidios. Entonces, de ahí tú tienes un Ministerio de Producción que es el que maneja toda la parte de los camaroneros, la pesca y demás, grandes consumidores de combustible. De ahí tú tienes Ministerio de Movilidad, ¿verdad? Donde estaba Darío Gonzalo, y tienen los GATS. Entonces necesitamos dos cosas, un gran articulador, un lugar que confluya, una persona con un sombrero único que lleve toda esta articulación, incluidas las motivaciones con los GATS. Entonces necesitamos una política pública robusta, clara, un norte deseado, un programa de incentivos, que los hay, y un programa de castigos que no estoy del todo seguro que los hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los programas de incentivos?
Entonces, voy a mezclar, voy a hablar en desorden a nivel de GATS y a nivel de gobierno central. Pero, por ejemplo, debería haber una normativa mandatoria que los gobiernos autónomos descentralizados, léase municipios, con los departamentos de construcción, obliguen, así como dices, por tantos metros cuadrados tiene que tener tantos metros por persona de área verde, por tantos metros cuadrados de construcción tienes que tener tantos parqueos de handicap, ¿verdad? De personas con discapacidad. Obligatorio, tantos parqueos por vehículos eléctricos. Y debería haber algo regresivo y progresivo. Construcciones que están construidas desde hace tantos años tienen que tomarse tantos parqueos, los edificios que ya están construidos, tienes que ponerle al lado del handicap parqueos verdes. Por ejemplo, la agencia de tránsito nacional o las agencias de tránsito, ya sean locales o nacionales, los vehículos eléctricos deberían tener placas verdes. Porque es un caché, es un estatus, ¿verdad? Así como andar con un buen reloj o unas buenas gafas, que no es ninguno de mis dos casos. Estas gafas son Oakley, costaron $80 y no uso reloj hace 15 porque me parece un estatus. Tú me preguntas la hora, te la digo en esta, te la digo en la que estamos hablando o te la digo aquí. O sea, tengo tres relojes. ¿Para qué voy a tener un cuarto? A menos que sea una cosa que me mide el pulso, que yo qué sé, ¿no? Que me mida las calorías, ¿no? Eso es otra historia, ¿ya? Pero las placas, los parqueos, caminos especializados, rutas, por ejemplo, si tienes el pico y placa, que los eléctricos no los tengan, que los centros comerciales, que los hospitales, que las construcciones tengan puntos de carga, ¿verdad? Que tengan subsidios, marcadores eléctricos especializados o medidores eléctricos. Entonces, me parece que alrededor de esa metralladora desordenada de cosas que yo hice la ordenanza de movilidad sostenible del municipio de Guayaquil hace 12 o 13 años y algún día que voy a tratar de buscarla, hice una matriz de todos los países que tenían incentivos para movilidad sostenible y qué eran todos los que tenían cada uno de ellos. Entonces tenían lo de la placa, lo del carril, lo de las extensiones, lo de la matrícula, lo de la doble deducibilidad, ¿verdad? Lo de la doble depreciación, etcétera, etcétera. Porque tienes doble deducibilidad y doble depreciación. Entonces, ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Además, me fuiste contestando las siguientes preguntas que tenía. A ver, ¿quieres saludar al papá? Dile, hola, papá. Hola Rey, ¿cómo estás? A ver, Gustavo, ¿cuáles crees que son los principales retos institucionales para implementar las políticas públicas que aborden simultáneamente el tema de la movilidad y la sostenibilidad ambiental? ¿Por qué te planteo esta pregunta, papá? Sí. Ahorita tenemos, o sea, al hacer este proyecto, tanto la GIZ como nosotros que somos unos microconstructores en este macro proyecto, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, en vez de trabajar juntos como deberían, son los principales rivales. Entonces, te No, y repito, pasa en muchos temas. Quiero ponerte otro ejemplo. En, por favor. en economía circular, que es básicamente reciclaje o gestión de residuos, no te imaginas el combate que había con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ambiente. Y me la llevaba porque para mí era una prioridad. Y para Julio José Prado estaba en la quinta prioridad. Y yo por mi liderazgo me lo llevaba. Pero si no era un conflicto ahí, pero te insisto, no solo porque yo le metí liderazgo, sino porque para mí era importante. Julio José estaba eliminando aranceles y otras cosas, tratados de libre comercio y demás y con movilidad también. Entonces, me parece, no sé cómo graficarlo, tú ya verás cómo lo pones en un documento más formal, pero es eh, aclarar el liderazgo de eso. Porque tú tienes movilidad por un lado, que definitivamente pues el Ministerio de Obras Públicas y Movilidad, y tienes por otro lado el Ministerio de Ambiente que lidera
este tema de las emisiones y los acuerdos y las NDCs. Entonces creo que es aclarar el liderazgo con metas comunes. Pudiera ser un tema de que ayude a cómo manejar un eje tan transversal. Eh, eh, exacto, es que al ser tan transversal, tenemos que como que tienen que encontrar una forma de trabajar juntos y dejar esas rivalidades y esos egos que existen a un lado. Eh, el siguiente, mi amor, el libro, no le rayes de la mano. ¿Cómo podemos asegurar que la transición hacia una movilidad verde no solo sea técnica y legalmente viable, sino también social y políticamente sostenible en un largo plazo? Dos cosas. Primero, tener claro todos los incentivos que te digo, ¿no? Que tienes unos beneficios en la vida cotidiana de dónde te parqueas, a la hora que te parqueas, a la hora que te movilizas, los carriles que utilizas y demás. Y por otro lado, tienes todos esos incentivos económicos. Yo tengo vehículos eléctricos e híbridos, María Cristina, eso es lo que yo me muevo. Yo te puedo decir económicamente, o sea, la lotería que es esta vaina de cuánto te ahorras. O sea, es Sí, impresionante. yo tengo un vehículo híbrido también y lo que yo consumo en gasolina versus los carros de Gonzalo es Mira, una locura. yo tengo un vehículo a gasolina, tengo una familia grandecita, ¿no? Un vehículo a gasolina, uno híbrido y uno eléctrico. El de gasolina gasto como 400, $500 al mes. El híbrido gasto $350 al año en gasolina y el eléctrico gasto unos $6 al mes y es el carro familiar. $6 al mes en energía, ¿no? Entonces, te decía este tema de tener claro en lo cotidiano en cómo me impacta. Oye, tengo un parqueo privilegiado, preferencial, tengo unas rutas preferenciales, no tengo pico y placa, no pago tarifas, no pago matrículas, no pago ICE, bla, 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 ¿verdad? El otro tema es que para mí es que es primero el huevo o la gallina. Yo hoy en mis vehículos puedo ir y venir a Salinas sin problema, pero me dice que me vaya a Quito o a Cuenca y ya me tengo que meter en un app para ver dónde hay un fuente de carga. Entonces, la infraestructura, que ese es el contacto que te pasé, que eso Claro, es una justo Simón, consultoría. justo Simón ayer nos comentó eso, el tema de que con un carro eléctrico tienes que, o sea, implica una planificación adicional. Ya, y el tercer eje, y más importante, me parece que hay muchos paradigmas. ¿Cómo rompemos los paradigmas? Con educación ambiental. Entonces tenemos que tener, que es un programa de comunicación para todo esto que yo te lo he dicho como ametralladora, los incentivos, los beneficios, cómo te mejoran los créditos con mejores tasas. Hay de todo para esto. O sea, no comprar un vehículo eléctrico. Tú ya tienes un vehículo eléctrico en BYD con Simón desde $18,000 hasta $100,000. Tienes alta gama, baja gama, media gama, tienes taxis, tienes todo, tienes buses. Entonces, no comprarlo realmente creo que es hoy en día un tema de desconocimiento. Entonces, ¿cómo reducir esas brechas o cómo hacer de la conexión entre la política pública y el accionar diario? Para mí es con una campaña de comunicación, de sensibilidad y conocimiento de lo que hoy existe en el mercado, tanto en la parte de incentivos en tus estados financieros como en tu vida cotidiana y en la chequera tuya. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con el sombrero, un poco con el sombrero ya en tu experiencia como canciller. ¿Qué papel debería jugar Ecuador en la región como líder en movilidad urbana sostenible y baja en emisiones de carbono? No sé en qué lugar, tendría que investigar, no sé en qué lugar nosotros como a nivel país estamos en temas de emisiones de carbono. Eh, Sí, o sea, mira, yo creo que Solo el les futuro. interrumpo un segundito, Cris y Gustavo, tus criterios como siempre más que acertados. Solo nos quedan 5 minutos de reunión, por sí, si no, nos acaso. falta una pregunta, esta y una más y ya. Ya. Sí, les quería decir que yo creo, y yo lo presenté al gobierno de Lazo, que la nueva economía del Ecuador tenía que ser basada en una economía descarbonizada, en donde este es un pilar, pero la descarbonización del sector camaronero es otra.
La descarbonización del sector agricultura es otra. La descarbonización del sector de turismo es otra. Entonces, la descarbonización mediante un sistema de movilidad sostenible, Ecuador tiene todas las credenciales, no solo para movilidad, pero para liderar la descarbonización del Ecuador. Y te sugiero, Gonzalo, que averigües del gobierno de Lazo. Yo firmé un acuerdo con una cooperación francesa. La Agencia Francesa de Desarrollo nos dio 1 punto y pico millones de dólares y firmamos un tema de descarbonización del Ecuador con los principales ministerios. Y te sugiero que para eso entrevistes a Karina Barrera, que fue mi mano derecha quien maneja al pie y al derecho estos temas. Eh, Buenísimo. Ahorita mismo voy a buscar ese documento y si que podemos, si nos puedes ayudar con el contacto de Karina para entrevistarle, sería buenísimo. Ah, Buenísimo. ahora estás guapísimo con tus gafas. Y para terminar, Gustavo Millón, gracias. Desde Gracias. tu experiencia como canciller y ministro, ¿qué oportunidades existen para posicionar proyectos como mover en la Agencia Internacional de Cooperación Climática? O nos puedes también contar un poco, por ejemplo, porque dentro de la administración del presidente Lazo, lo que hicieron con el canje ay, se me fue el Caja nombre, de deuda por canje conservación. de deuda con, ajá, entonces eso, por ejemplo, tiene un impacto ambiental muy grande. Nos quedan 3 minutos, sorry, la Ya, 3 minutos, Gus, dale. No, dale. A ver, totalmente. Yo soy un comunicador por excelencia. Yo creo en las estrategias de comunicación. He participado en Cannes, en EFI, en JADE, en OJO, en PENSI. O sea, yo creo en eso, ¿ya? El posicionamiento del canje de deuda no fue cuestión de casualidad. Hicimos una estrategia global, contratamos agencias de publicidad, PR Newswire. Yo tenía toda la infraestructura de los embajadores en cada país y los cónsules y mandaba boletines de prensa y los monitoreaba con mapas de calor. Entonces, el problema es que lo dejas orgánico, Chris. Lo dejas como, ok, es esta política y ahí que se comuniquen, pero no hay un plan estratégico de comunicación que permita el deployment de toda esta política pública o de un programa como Mover que se entere y que crezca, ¿no? Entonces es la estructuración de programas de comunicación que se implementen adecuadamente, que finalmente te terminan impactando en las decisiones diarias del consumidor, de quién va a elegir comprar un auto o el otro, quién va a elegir irse en un bus o en el otro, quién va a elegir caminar o irse en bicicleta, pero viene acompañado de un plan de sensibilización que viene acompañado de un plan de comunicación. Clarísimo. Gracias, mi querido Gustavo, de verdad. Creo que está. Clarísimo. Encantado. Ha sido un gustazo. Gonza te quiere enseñar el aguacate. A ver, Espera, enséñame qué ¿quiere el bacán aguacate, esa. Gonza? Gonza, ¿qué es un aguacate o una pera? ¿Qué es un aguacate? Sí, un aguacate. Espero que Bien, cuando estés en Quito nos podamos conocer, o bueno, vamos a Guayaquil a visitarte. buenísimo. Cualquiera de las dos la dejamos pendiente. Encantado. Karina Barrera, cualquier cosa me escriben. Sí, Gustavo, Gonza, porfa, pídele el contacto porque sería interesante para el tema. Mi amor, si me Esa es la desconecto, durísima. En descarbonización es la durísima. sería perfecto. importante, sí. Mándame entonces, Gustavo. Oye, te agradezco muchísimo y me ha dado un gusto inmenso de verte. Y gracias por todo. A ustedes, un abrazo. Espero conocerte, Chris. Chao. Chao, chao, Bye. Gustavo. Cuídate. Chao, gracias.